Buenos días, sean bienvenidos a este espacio de predicación de la palabra del Señor. Y el título de esta predicación de esta mañana, mis hermanos, amigos también, gracia, solo gracia. No sé cuántas veces nos hemos puesto a meditar cuán grande es la gracia de Dios para con nosotros. Y que es imposible compararla con nada. Así de grande es el amor con que Dios te amó a ti y me amó a mí. Y podemos ver esa gracia que recibimos, que esa gracia nos lleva, hermanos, tajantemente a apartarnos del pecado y vivir una vida siendo ejemplo a los demás de que Cristo vive ahora en nosotros. ¿Por qué, hermanos, tenemos que hacer esto? Vea lo que dice la palabra en la carta primera de Pedro, capítulo 2, versos 10, 11 y 12. Dice la palabra ahí: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día de la salvación, a considerar vuestras obras. La gracia, mis hermanos, significa que Jesús murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y el verso número 1 y el verso número 2 nos dice de esta manera, mis hermanos: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, para que en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego más adelante en el verso número 6 al 8 nos dice: porque Cristo, cuando aún eran débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno quisiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué podemos entender ahí, hermanos? Que la vida cristiana es algo que se nos concedió por gracia. Algo que no merecemos. Mediante la obra de Jesús, es una gracia en la cual estamos firmes y es una gracia que nos impulsa a vivir cada día como Dios quiere que nosotros vivamos. Pablo nos habla también a nosotros, mis hermanos, en el capítulo número 6, del verso 15 al 18, nos habla acerca de esto. Dice la palabra: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, la palabra lo que nos dice aquí, mis hermanos, es que nosotros, si nos sometemos a cualquier cosa que no sea lo que le agrade a Dios, somos esclavos de eso, y por lo tanto también esclavos del pecado mismo. ¿Por qué? Porque la carne que está en nosotros lucha diariamente, mis hermanos, ¿para qué? Para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero si nosotros meditamos en esta maravillosa gracia, en esto tan grande, en esto tan lindo que se nos ha sido dado, mis hermanos, una gracia que está abierta hoy en día, está vigente todavía para todo aquel que quiera recibirla, que quiera tenerla consigo. Hay esperanza en Cristo, y el Señor dice: esta gracia yo te la ofrezco este día. Si no conoces al Señor, pues ven a mí, yo quiero salvarte, yo quiero hacerte parte de la familia de Dios, quiero darte esta gracia a ti también, pues ven a Cristo Jesús si no le conoces. Pero si nosotros ya tenemos esa gracia, mis hermanos, pues entonces tenemos que gloriarnos en ella
Y gloriarnos significa alegrarnos, mis hermanos, estar contentos, estar con gozo en el corazón de que ya tenemos la gracia que Dios nos dio a nosotros, por la cual somos salvos, y que no es por lo que nosotros hagamos, pues es un regalo que viene de parte de Dios. En otras palabras, hermanos, la gracia de Dios nos impulsa a obedecerlo en agradecimiento por habernos librado del castigo, del pecado, de la esclavitud, del pecado mismo, mis hermanos. También lo leemos en la carta de Tito, mis hermanos, en Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Para que veamos esta maravillosa gracia, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, hermanos. Oigan esto, ¿verdad? Para aquellos que enseñan que solamente unos fueron escogidos y otros no. No, hermanos, Dios vino a salvar a todo el mundo. Este fue el anuncio. He aquí, hoy os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador para todo el mundo. Y la palabra nos lo reafirma acá en Tito. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. O sea que tú tienes también, si no conoces al Señor, tienes oportunidad de conocerle, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vuelvo a lo mismo, hermanos, la gracia que hemos recibido nos lleva a apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas que no le sirven a Dios, y más bien acercarnos al Señor, siendo ejemplo a los demás de que Cristo vive en nosotros. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Oiga, mi hermano y mi hermana, amigo, hay una esperanza para los que estamos en Cristo y nosotros la estamos aguardando. Tú estás aguardando esa esperanza. Tú estás esperando la esperanza de que Cristo viene otra vez por nosotros. ¿Cómo la estás esperando? Con gozo, con alegría, que la gracia de Dios se está manifestando en tu vida todos los días. Vean lo que dice la palabra, qué lindo, hermano, aguardando la esperanza bienaventurada. Cristo nos prometió, mis hermanos, que Él vendrá otra vez, y esa es la esperanza por la cual nosotros seguimos, esa es la esperanza por la cual trabajamos, por la cual luchamos, por la cual nos esforzamos, por la cual hacemos todo el trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos, esperando esa esperanza bienaventurada. Gloria sea el nombre de Cristo. Dice también, hermanos, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Dice la palabra que Él se manifestó, el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos como un pueblo que sea celoso de buenas obras. Hermanos, esto significa que un hijo de Dios, una hija de Dios, que ya tiene la gracia de Dios en él, en ella, no puede, hermanos, y recordemos aquel verso que dice que el soldado de Dios no se enreda en los negocios de la vida. El que ya ha sido apartado por Dios, el que es santo, el que ha sido escogido para un propósito, el que es una piedra viva, como les he enseñado, mis hermanos, no puede volver a enredarse otra vez en las cosas del mundo, lo que significa que si yo sé que algo no está bien, algo no es correcto, algo es engañoso, algo en lo que yo voy a participar no le agrada al Señor, algo que en lo que yo voy a participar, aunque a sabiendas yo sé que no es bueno, lo que yo he recibido de Dios, lo que está en mí, me va a hacer rechazar esas cosas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice que el Señor se dio a sí mismo por usted y por mí para purificarnos de toda iniquidad. Esto significa, mis hermanos, mis hermanas, que nosotros, los hijos de Dios, a sabiendas de que algo no es bueno,
no podemos enredarnos en eso, ya sea por dinero, ya sea por lo que sea, mis hermanos. Lo que no le agrada a Dios, lo que no es recto delante de Dios, tenemos que quitarlo, porque la palabra dice que Dios se dio para purificarte a ti y a mí. Gloria sea su nombre por su palabra. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros, dice, seamos un pueblo propio y que seamos celosos de buenas obras, que lo que hagamos le agrade al Señor, que el trabajo que tú haces sea agradable al Señor, que el trabajo para el Señor en la iglesia sea agradable para el Señor, que lo que tú hablas sea agradable para el Señor. O sea, que le agrademos en nuestra vida. Que vivamos aguardando esa esperanza bienaventurada que habla en el principio de este verso, como, hermanos, purificándonos cada día, esperando en el Señor, mis hermanos, y trabajando en lo que a Dios le agrada. Entonces, hermanos, vemos cómo la gracia de Dios, incomparable, inigualable, nos lleva tajantemente a apartarnos del pecado. Hermanos, nos lleva a apartarnos del pecado. ¿Del pecado qué? Que yo les he enseñado adrede. Del que sabemos, del que nosotros, hermanos, tenemos conocimiento. Lo que sabemos que a Dios no le agrada, no podemos meternos en eso. Sea por el dinero que sea por la posesión que sea por adquirir una casa, sea por adquirir lo que sea, hermanos, si no está bien delante de los ojos de Dios, eso no es para un hijo verdadero de Dios. No es para un hijo verdadero de Dios. Entonces Jesús murió por nosotros a pesar de que nosotros éramos malos. Lo hizo para salvarnos de la ira de Dios, satisfaciendo así la demanda de justicia de parte de Dios, lo que significa la propiciación por cada uno de nosotros. Merecíamos la ira de Dios porque todos hemos pecado. Pero Dios, en su amor inmenso, mis hermanos, Él nos dio su gracia, esa gracia que nos trajo salvación, esa gracia que nos hizo aceptos en el amado. Dios no puede perdonarnos de una forma así como simplista. ¿Qué hiciste? ¿Te perdono? Sí, no. No, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es santo y aborrece el pecado. Y a menos que nos arrepintamos de nuestro pecado, no podremos alcanzar la gracia de Dios. Sí, hermanos. Si vivimos en pecado, la gracia de Dios se aparta de nosotros. Así dice la palabra del Señor. Su gracia no está. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no puede amar lo que está sucio, hermanos. Así que Dios a Jesús en la cruz lo dio como si Él hubiese vivido nuestras vidas, descargando su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Esto es lo que Pablo nos habla en la carta a los Romanos, en el capítulo número 3 y el verso 23 al 25. Dice la palabra ahí, Romanos 3, 23, 25. Por cuanto todos pecaron, todos son todos, o sea, nadie se escapa, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué, hermanos? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él nos dio esa gracia preciosa en la cual debemos andar y gloriarnos en ella, mis hermanos. Dice que Dios puso como propiciación a su Hijo por medio de la fe en el derramamiento de su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor no se acuerda más, hermanos. Cuando vinimos a Cristo Jesús, Él perdonó todos nuestros pecados. Él nos limpió. Dice la palabra, Él hizo hombres nuevos, mujeres nuevas en Cristo, ahora con el Espíritu Santo morando en nosotros. Por lo tanto, todo lo que éramos y todo lo que hacíamos quedó borrado por parte de Dios. Por lo tanto, no podemos volver otra vez a andar sobre esas cosas que estábamos antes cuando no le conocíamos. Mas ahora somos hijos de Dios, hijas de Dios, andamos según el Espíritu de Dios. Y Dios, dice, pasó por alto todo lo que nosotros habíamos hecho. Gloria sea al Señor, hermanos.
todo lo que habíamos hecho. Entonces, no hay nada que te impida esta mañana venir a los pies de Cristo. Cristo te va a perdonar todos tus pecados como nos los ha perdonado a nosotros. Dice que Él pasó por alto nuestros pecados pasados. ¿Por qué hizo Dios eso? Por amor. Porque nos amó, hermanos, porque también nos ama, porque Él no quiere que nadie se pierda, y para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia nuestros pecados pasados. Dios, hermanos, pasó nuestros pecados por alto. ¿Entiende usted esto, hermanos? Es motivo de gozo, de que nos alegremos en el Señor, que Él hiciese eso. Y dice la palabra que Él nos santificó en su Hijo Jesucristo para poder reconciliarnos con el Padre. Cristo no solo, hermanos, compró nuestra entrada al cielo, sino que también compró nuestro tiempo aquí en la tierra antes de que le conociésemos y le recibiésemos. Su salvación, hermanos, estaba para nosotros. Él nos compró, hermanos. Él tiene comprado todo lo que vamos a disfrutar en los cielos, y tiene también comprado nuestra vida en esta tierra, porque suyos somos, dice la palabra, y ovejas de su prado. Gloria sea su nombre. Dios fue paciente para con nosotros gracias al amor que Cristo se dio en la cruz del Calvario. Mis hermanos, la gracia es para que la disfrutemos, para que nos sintamos alegres por eso que hemos recibido. Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del verso número 3 al verso número 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos. Encontremos, hermanos, el sentido de la palabra acá. Santo es alguien que es apartado con un propósito, y como Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Así lo dice la palabra del Señor. Él nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, hermanos, aquí venimos, ¿verdad?, al punto a que nosotros tenemos que alabar a Dios por la gracia que recibimos, bendecir su nombre, dar gracias siempre a Dios por todo lo que Él nos dio, mis hermanos, porque dice que por medio de la gracia nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Qué profundidad más bella la de la palabra del Señor! Por lo tanto, nadie es cristiano por casualidad o por voluntad propia, mis hermanos, sino por la voluntad misma de Dios. ¿Para qué? Para alabanza, dice, de la gloria de su gracia. En otras palabras, para que vivamos de una manera que alabemos a Dios por lo asombroso de su salvación y la vida que nos ha otorgado gratuitamente. Oigan, hermanos, nos dio una vida gratis en Él. Recibimos algo que no merecíamos y Él le plació dárnoslo, y ahora nosotros entonces, dice, alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso darnos eso en su amor maravilloso. ¿Qué es alabar a Dios? Bueno, vivir de una manera en que mostremos a Dios lo maravilloso que Él es. Miren, a veces la gente piensa, mis hermanos, mis hermanas, amigos, que solo en el templo se puede alabar a Dios, que solo cuando yo canto alabo a Dios, que solo cuando yo estoy, delante de Dios en adoración o postrado delante de Dios, estoy alabándole o adorándole. No, hermanos, tu vida y mi vida puede ser una vida de alabanza completa al Señor todos los días, a toda hora. Porque Dios tan maravilloso como Él, nosotros vivimos para su gloria, reconociéndolo como lo que es. Pero no podemos hacer eso
si no le conocemos como el Dios precioso y maravilloso que nos dio su gracia. Así que, hermanos, en resumen, nacimos para conocer a Dios y disfrutarlo. Por eso el título de esta predicación, gracia, solo gracia. A fin de adorarlo como consecuencia de eso, como la consumación de nuestro gozo en Él, como la evidencia de que Él nos asombra, de que es maravilloso para nosotros, de que Dios es bello, hermanos, que podemos conocerle cada día su grandeza, y todo esto por su gracia, porque no merecíamos conocer al Señor, mas Dios quiso que por medio de Jesucristo le pudiésemos conocer. Gloria sea su nombre, hermanos. La gracia significa que estábamos perdidos, pero Dios nos ha encontrado. En otras palabras, hermanos, gracia significa que estábamos perdidos, sin rumbo, camino a una perdición, pero el Señor nos encontró. Éramos esclavos de nuestra maldad, pero Dios nos ha hecho libres. Estábamos hundidos en el pecado, pero Dios, mediante su Espíritu Santo, mediante el Salvador del mundo, mediante su amor maravilloso, nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús. Dios nos ha regenerado y nos ha renovado para cumplir su propósito en nosotros. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, para mostrar las riquezas de esa misma gracia, la riqueza de esa nueva vida, hermanos, esa verdadera vida de Cristo en usted y en mí. Los muertos no pueden darse vida a sí mismos, pero Dios nos ha dado vida. Dice la palabra en Juan capítulo 1, ahí podemos leer lo que dice en Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, hablando en el verso 12 y 13, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo, mis hermanos. Hechos hijos de Dios, porque Él así lo quiso, por su gran amor, por su gran misericordia. Entonces, mi oración es para que esta verdad crezca en nuestras vidas y nos guíe a experiencias más profundas de la gracia de Dios, llenando nuestros corazones de gozo, mis hermanos. No teníamos nada, no merecíamos nada, ni podíamos llegar a tener algo, pero Dios nos los ha dado todo. Eso es la gracia de Dios y es el motivo por el cual entonces nosotros ahora tenemos más que suficiente para agradar a Dios, para bendecir su nombre, para vivir una vida de alabanza, para vivir una vida que le agrade, para apartarnos de todo lo que no le agrade a Dios, mis hermanos. Esa es vivir la vida cristiana, ese es vivir la gracia que Dios nos dio, y eso es esperar en la esperanza bienaventurada que tenemos del Señor, de que Él vendrá por ti y por mí y por todo aquel que quiera recibirle en su corazón, pues la gracia de Dios hoy más que nunca está vigente y Él no se está tardando, sino que está dando oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. Si no conoces al Señor, puedes venir a Él, puedes conocerlo. Nosotros te guiamos. Ven a Cristo Jesús esta mañana. Y si le conoces, alaba su nombre, alábale por su gracia, alábale por lo que Él es, y apartémonos de la vida que a Él no le agrada. Dios bendiga su palabra esta mañana. Mis hermanos, oramos a Él. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Alabamos tu nombre. Señor, de verdad estamos gozosos. Hay gozo en nuestra vida. Hay gozo en nuestra alma. Hay gozo en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Porque tu gracia llegó hasta nosotros. Ese anuncio que tú, Señor, hiciste. Y aquí el reino de los cielos se ha acercado. Era tu gracia, viniendo hacia todos los que estábamos perdidos sin esperanza, hundidos, esclavos del pecado. Mas la gracia representada por nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo
para que tuviésemos una esperanza de salvación, una esperanza de vida eterna, para que ahora nosotros tengamos una esperanza bienaventurada, de que lo que el Señor nos prometió se cumple, se cumplirá, de que Él vendrá por nosotros. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Permítenos, Señor, que nosotros podamos entender que tú quieres que nos apartemos de todo lo que no te gusta, lo que no te agrada, Señor. Perdónanos nuestros pecados, límpianos, Señor, y que podamos hacer obras, como dice la palabra, aceptas delante de tu presencia. Oh Dios, gracias. Gracias por esa gracia que tú nos diste y que ahora nosotros tenemos para disfrutarla. Alabado sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Oh Dios, seas levantado, seas exaltado, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de cada uno de nosotros, y la honra y la gloria sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas y amigos. Nos vemos próximamente.